Podría ser que Naamán, el famoso comandante sirio de la Biblia, fuera en realidad no solo alguien completamente diferente, sino tal vez incluso una mujer. Y no una mujer cualquiera, sino la esposa secreta del mismísimo gran rey Salomón. A primera vista, esta teoría suena a pura fantasía, a especulación descabellada sacada de una novela histórica. Pero, ¿y si hubiera pistas culturales reales, basadas en textos, que hicieran que esta teoría no pareciera tan descabellada? En el episodio de hoy, nos adentramos en uno de los misterios más fascinantes de la Biblia hebrea. Una historia que ha desconcertado a teólogos e historiadores durante siglos, y que puede abrir una perspectiva totalmente nueva sobre el equilibrio de poder en el antiguo Israel. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor de Pele.com. Naamán es descrito en la Biblia hebrea, más concretamente en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, como un alto jefe militar del ejército arameo, poderoso, respetado y, al mismo tiempo, excluido de la vida social por padecer lepra. Su historia se cuenta a menudo como un relato de milagros. El profeta Eliseo le ordena que se lave 7 veces en el Jordán y queda curado. Lo que hace especial esta historia no es solo el milagro en sí, sino también el extraordinario simbolismo que encierra. En la literatura bíblica, el agua, en particular el río Jordán, suele considerarse un lugar de transición, como la frontera entre la muerte y la vida, entre la impureza y la purificación. Pero algunos investigadores se plantean una pregunta audaz: ¿y si Naamán no fuera un hombre histórico real, sino una figura simbólica? Oyendo aún más lejos, ¿y si Naamán era en realidad una mujer cuya identidad se ocultó deliberadamente? Y aquí es donde comienza nuestro viaje. Porque hay pistas dispersas, sutiles pero significativas, en la tradición judía, en los textos apócrifos e incluso en el significado del propio nombre que arrojan nueva luz sobre esta interpretación. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor de Pele.com. La Biblia no es un libro de historia en el sentido moderno. Es más bien una obra literaria que combina teología, historia, ética y simbolismo. Muchos de los personajes que aparecen en ella son difíciles de verificar y algunos incluso podrían ser figuras interpuestas que representan a determinados grupos o ideas. En este contexto, la teoría en torno a Naamán empieza a ser interesante. Existen varios retos para historiadores y teólogos. Datos históricos poco claros. La figura de Naamán solo aparece en un capítulo. No hay más información sobre sus orígenes, su entorno familiar o su vida posterior. Este espacio en blanco deja lugar a especulaciones o significados ocultos. Falta de información sobre las esposas del rey Salomón. Aunque, según la Biblia, Salomón tuvo más de 700 esposas y 300 concubinas, un Reyes 11:3, solo unas pocas son mencionadas por su nombre. Una de ellas es Naama, una mujer amonita identificada como la madre de Roboam, el sucesor de Salomón. Pero apenas se sabe nada de ella. ¿Por qué? Simbolismo del nombre. En hebreo, el nombre Naamán significa amable, agradable, gracioso. En principio, esto parece inusual para un comandante militar. Pero para una mujer, y especialmente para una mujer diplomáticamente casada, es un nombre apropiado. ¿Coincidencia? Midrashim e interpretaciones judías. En diversos comentarios rabínicos, las figuras se reinterpretan a veces de hombres a mujeres, de individuos a grupos. Algunos Midrashim mencionan a una mujer extranjera en la corte de Salomón que procedía de una nación hostil, se convirtió y ejerció una importante influencia. ¿Podría tratarse de la misma figura que Naamán? Todo esto plantea una cuestión central. ¿Acaso Naamán era un alias, una especie de velo literario destinado a proteger la identidad de una mujer influyente que se ocultaba por motivos políticos? En primer lugar, debemos analizar la situación geográfica y política de la época. El papel de Aram Siria. En la época del rey Salomón y sus sucesores, Aram era la actual Siria, un importante oponente político y socioeconómico de Israel. Los reyes de ambas naciones formaban alianzas, libraban guerras y casaban a sus hijos para estrechar lazos diplomáticos. Por eso, cuando Salomón se casó con una mujer de Aram o de una región vecina como Amón, como dice la Biblia, tenía todo el sentido político. Pero una unión así habría sido muy problemática desde el punto de vista religioso,
ya que la ley de Moisés advierte contra las mujeres extranjeras. Quizás por eso esta relación fue velada o reinterpretada. La curación simbólica en el Jordán. En la Biblia, el Jordán no es solo un río, sino una frontera, entre el desierto y la promesa, entre lo antiguo y lo nuevo, entre el mundo gentil y el reino de Dios. El hecho de que Naamán sea curado precisamente en el Jordán tiene un profundo significado teológico. Si pensamos en Naamán como una mujer, la limpieza en el río podría ser un bautismo simbólico, un ritual de arrepentimiento y aceptación en el pueblo de Israel. Esto encaja muy bien con la representación de Naamán, que como mujer amonita también era considerada pagana, pero se convirtió en la madre del siguiente rey israelita. Figuras femeninas ocultas en la Biblia. La Biblia menciona a muchas mujeres por su nombre, que son retratadas como heroínas: Débora, Esther, Ruth, o como seductoras extranjeras, Jezabel, Dalila. Pero también hay toda una serie de figuras femeninas sin nombre o vagamente descritas cuya identidad permanece deliberadamente confusa. La combinación de relevancia política, extranjería cultural y ambigüedad religiosa encaja perfectamente con lo que sabemos de Naama y Naamán. Ambos aparecen brevemente, tienen un enorme impacto, desaparecen de nuevo y dejan interrogantes abiertos. Ahora llegamos a la parte más emocionante de esta teoría: los indicios concretos que pueden hacer de Naamán y Naama una sola figura velada. Similitud de los nombres. La similitud entre Naamán y Naama es algo más que fonética. En la lengua hebrea, la única diferencia entre ambos nombres es el género de sus terminaciones. Mientras que Naamán se considera masculino, Naama también significa encantador, hermoso, agradable. Es casi el mismo nombre, lo que resulta especialmente controvertido en una tradición antigua, a menudo transmitida oralmente. Algunos lingüistas sostienen que la tradición oral de variaciones tan mínimas puede ocultar cambios significativos de significado. Así pues, ¿podría ser Naamán una transformación masculina de Naama, ya sea por una mala interpretación o por una reinterpretación deliberada? La función política de la mujer. En el antiguo Oriente Próximo, las mujeres solían ser las portadoras de las alianzas políticas. Sus nombres solo se daban a conocer cuando realizaban hazañas extraordinarias o provocaban grandes escándalos. De lo contrario, solían permanecer en el anonimato, sobre todo si procedían de culturas hostiles. Naama, la esposa amonita de Salomón, solo se menciona en un Reyes 2 y 21 como madre de Roboam sin más explicaciones. Sin lugar de origen. Ninguna línea familiar. ¿Por qué tanto secreto? Textos apócrifos y rabínicos. En algunos midrasim rabínicos, sobre todo en el Midrash Tanjuma, hay pasajes que hablan de una mujer extranjera que vivió en la corte de Salomón, pero a la que nunca se dio un nombre oficial. Se dice que fue purificada en agua y se le dio una nueva vida bajo el nombre de un hombre. Esta descripción encaja muy bien con la historia de Naamán. En una fuente cabalística del siglo XII, se describe incluso a Naamán como la sabiduría oculta entre los paganos, una especie de encarnación femenina de la gracia divina que Salomón introdujo en el pueblo de Israel. Interpretación psicológica y teológica. Si interpretamos la figura de Naamán como femenina, cambia toda la dinámica de la narración en 2 Reyes 5. La humildad con la que se enfrenta a Eliseo. La limpieza simbólica en el agua. La transformación que se produce no solo física, sino espiritualmente. Todo ello encajaría perfectamente con una mujer que experimenta una conversión cultural y religiosa, que cambia de la corte real pagana a la fe judía, no como opositora a la guerra, sino como constructora de puentes entre los pueblos. ¿Qué significaría que Naamán y Naama fueran en realidad la misma figura? Cambiaría radicalmente nuestra visión de la historia bíblica, los roles de género y las maquinaciones políticas de la época real. Demostraría que las mujeres desempeñaron un papel mucho más importante aunque oculto en la teología política de Israel de lo que se suele suponer. También significaría que algunos textos bíblicos están codificados deliberadamente. Que el juego con identidades, nombres y géneros formaba parte de una enseñanza esotérica más profunda. Una enseñanza que no contradice la Biblia, al contrario, la enriquece aún más. Por supuesto, esta teoría no puede confirmarse con pruebas arqueológicas.
Pero muchas teorías importantes en los estudios bíblicos comenzaron con preguntas que implicaban cambios de perspectiva. Y eso es exactamente lo que nos permite hacer esta lectura, echar un vistazo nuevo y fascinante a los textos antiguos. Quizá Naamán no era un general, sino una reina. No una figura de guerra, sino una oferta de paz. No un hombre, sino una mujer que escribió la historia, pero cuyo nombre no se permitió mencionar. ¿Qué opinas de esto? ¿Podría Naamán haber sido realmente Naama? ¿Es una teoría absurda o tiene algo de verdad? No dejes de escribir tu opinión en los comentarios. Estoy deseando conocerla. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal. Si quieres descubrir más interpretaciones tan profundas y sorprendentes de historias bíblicas, echa un vistazo a mi lista de reproducción sobre las figuras ocultas de la Biblia, donde llegaremos juntos al fondo de más misterios.